hoy sí lo enviaron completico como era. Con este tema musical de Adriana Lucía Champeta Rosa, iniciamos esta semana de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siempre Venezuela web, con enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master al señor Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, Vanessa Hacha con la producción, y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. ¿Con qué iniciamos en esta primera ronda, Gabriela? Iniciamos con un tema que tiene en jaque a la educación privada en Venezuela, que son los niveles de morosidad con los que actualmente se manejan los padres y representantes. Estamos hablando de que la falta de pago está cubriendo un 60%, está llegando a un 60%. El presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados, Fausto Romero, informó que durante todo el tiempo de pandemia es lo que más ha afectado el rendimiento en los colegios privados. A pesar de que muchos colegios han mantenido sus mensualidades y matrículas sin aumento, pues lamentablemente la pandemia ha repercutido en que este nivel de morosidad siga en aumento. El máximo representante del ANDIEP además reportó una reducción del 10% en la nómina en los colegios privados afiliados a la asociación, y aclaró que la fuga de maestros ha sido producto de la pandemia, no por el tema de sueldos. Es decir, en el tema de educación privada también vienen bajando los profesores por deserción, por migración, llamándolo en otras palabras, por el proceso migratorio que se viene dando en Venezuela. La economía no está de la mejor manera como para que la parte privada esté en un alto auge. También los ha tocado y también les está dando palo, les está dando duro. Y en otro orden de ideas, Perú y Colombia, suicidios en Venezuela, pues en ambos países los candidatos de la ultraizquierda llevan la delantera en sendas contiendas electoral, a pesar de que millones de venezolanos han llegado a Perú y a Colombia huyendo de un gobierno similar al que aspiran implantar Pedro Castillo y Gustavo Petro, un autosuicidio colectivo que parece inevitable. Y con relato personal de los venezolanos en el exterior, tenían y tienen la misma razón: un gobierno de izquierda radical que destruyó totalmente la empresa privada, luego las empresas del Estado, como son las empresas de petróleo, gas, aluminio, hierro, incluidos, después de las universidades, y así pues se ha venido presentando hasta la miseria, pues es donde se tiene todo este panorama. Pero esa miseria al fin pues la vienen manejando los grandes arcas y esos peces gordos que están ahí en el gobierno. Así de sencillo, o más claro, no canta un gallo. Claro que sí, Nancy. Bueno, estábamos hablando en el programa del mediodía sobre que el 70% del sector transporte está paralizado, ¿sí? Por tema, no solamente el urbano, el extraurbano. Vamos a hablar un poquito más del transporte de alimentos, los camiones, las gandolas. Adivina, Nancy, cuál es el rebusque actual de los camioneros en Venezuela. No podemos adivinar cuáles son las cifras perfectas. Mira, Nancy, la Guardia Nacional Bolivariana está diciendo que hasta el momento ha incautado 2.073 kilos con 288 gramos de droga que lamentablemente estaban siendo llevados en transporte de alimentos. Estos vehículos, dedicados originalmente a transportar las producciones, según fuentes militares, al realizar el desglose, se observa que se suman esta cantidad de gramos de cocaína decomisadas y de marihuana en proporciones más o menos mitad y mitad, o sea, mitad cocaína, mitad marihuana. Entonces, vamos de nuevo al análisis. ¿Qué sucede? De todas maneras es un ilícito. Sí, y eso que son números oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Sabemos el modus operandi de ellos: incautan,
hacen una tajada para acá, para el privado, y luego es que exponen, a veces nada más exponen el 20% real de lo que incautaron en el operativo que hayan realizado. Más o menos por ahí están los números. Entonces, estas son las cifras del 20% de lo que han incautado, porque lamentablemente se sabe que la Guardia también saca su tajada y luego es que imputa a los ciudadanos que encuentran realizando este delito. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, con las noticias que están impactando a esta hora. Saludos cordial a Nancy Pacheco, Alan Peralta, Gabriela Parra y a ese gran equipo de producción en San José de Cúcuta, 1160, amplitud modulada, enlazado con Radio Delfín, 1060, amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. Hoy lunes 31 de mayo del 2021, se estanca la negociación entre el Comité del Paro y el gobierno. En un día aplican más de 13.000 vacunas en Barranquilla. Personas entre 50 y 54 años pueden ir a hacer sin agendamiento. Colombia reporta 20.218 nuevos casos y 535 fallecidos. Maestros de la costa caribe siguen en paro indefinido. Ya está el testimonio de JJ sobre el crimen de Oscar Santo Domingo. Miedo en Montes de María por el accionar del Clan del Golfo. Ega Bernal, el niño maravillo que retoma el camino de la leyenda ciclística. La Copa América tampoco se jugará en Argentina. Sector hotelero en desconsuelo por la reactivación económica. Hoy se vence el plazo para el pago predial. Draga Bartolomeo adelanta dragado en Bocas de Ceniza. Puerto Colombia, playas del puerto nuevamente invadidas por residuos del río. Golfo Magdalena hará una inversión importante en el sector. Parque Nacional Natural Tayrona estará cerrada para turistas por 15 días. Ciudadanía podrá participar en la construcción de la reforma tributaria. Niña de 5 años muere tras caerle encima una estatua del Sagrado Corazón. Fuerza Armada Venezolana y disidencias de la FARC entran en tregua, según la ONG Redes. En Maicao encuentran baleados 2 cuerpos de 2 hombres dentro de sus camionetas. 5 policías muertos de accidente de helicóptero en Cantagallo, Bolívar. Capturan a 8 personas vinculadas a una red internacional de narcotráfico en el Caribe. Ciudadanos salieron a marchar en contra de los actos vandálicos en el norte de Barranquilla. 10 grupos policiales de desbloqueos en la ciudad de Cali. Catedral de Sal se iluminó de rosa por triunfo de Gang en el Giro de Italia. Basquetbol colombiano, veo cerca la llegada a la NBA, nada más y nada menos que lo dice Jaime Echenique. Asesinan a mujer trans en el Cesar. Más de 6.000 vacunas fueron aplicadas en Sucre en jornada nacional. Intentaron quemar centro de acopio de vacunas en Facatativá. La SIC lamenta la violencia en Cali, que el viernes dejó 13 fallecidos y 36 heridos. Falleció Arístides Ospino, el escritor que esclareció la fecha de nacimiento de Francisco el Hombre. Menor venezolano de 7 años falleció ahogado en el mar de Riohacha, en La Guajira. Fiscalía desarticuló banda de narcotraficantes que lideraba alias El Viejo. Sacaban la droga por La Guajira. 2 homicidios en Maicao en las últimas horas. Inician inscripción de cédulas de ciudadanía para las presidenciales 2022. Extinción de dominio a propiedades vinculadas a los carteles de la droga de los años 90. Alcaldía de Barranca, La Guajira, instaló el primer comité municipal de discapacidad. A Iván Duque le ha faltado autoridad durante el paro, lo dice Álvaro Uribe Vélez. Titanes de Barranquilla es el primer finalista de la Liga de Baloncesto Profesional de Colombia. Cartagena aprueban proyecto para que Plaza lleve el nombre de Judy Porto. William Lara, quien dio vida a Tarzán, muere en accidente aéreo en los Estados Unidos. Por actividad volcánica evacúan a 20 familias de Necaclí. Ante la situación, la administración municipal habilitó un albergue mientras pasa la situación. En el Caribe, más de 1.000 policías fueron vacunados con el anti-COVID.
45.000 millones de pesos se invertirán en proyectos de saneamiento básico en el departamento Sucre. Cartagena de Indias, policía reporta 36 capturados, les clavaron los ganchos en las últimas 48 horas. Defensoría lanzó alerta temprana para protección de la población de ovejas. Asesinan de varios balazos al brujo Chema en la zona rural de Tolú. La policía capturó en pleno acto a alias Mou en Olaya, Herrera. Hombre había sido quemado vivo en Talaigua Nueva. Ministro de Salud no descarta un cuarto o un quinto pico de contagio del COVID-19. Jardines botánicos son reservas. Lamentablemente el vandalismo contra ellos ha sido inhumano, lo dice el ministro de Ambiente de Colombia. Comenzó en soledad la vacunación. Mariana Pajón ganó la cuarta válida de la Copa Mundo de BMX. Medallista de Colombia hizo fuerte reclamo al presidente Duque durante la Copa Mundo de BMX. Comenzó vacunación COVID-19 a profesores en Santa Marta y El Rodadero. Alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, preocupada por la situación de Cali. Sigue la guerra entre costeños y Papalópez. Malambo es un volcán sicarial. Hoy en la frontera colombo-venezolana de Maicao se realizarán trabajos eléctricos durante 12 horas. En medio de versos y canciones sepultaron a Luis el Cieguito Manjarré. Polémica, Mario Hernández publica supuestos salarios millonarios del presidente de FECODE y la CUP. A sus 45 años, el piloto Juan Pablo Montoya fue noveno en las 500 millas de Indianápolis. Zozobra por el agua menguará en el centro oriente de Medellín. Maduro pidió a organismos de los derechos humanos internacionales proteger a Colombia, pero si no lo hace en Venezuela, ¿cómo puede pedirlo? Colombiano logró crear fertilizante con gas contaminante de la atmósfera. Denuncian la desaparición de 4 personas de la Comisión de Restitución de Tierra. Antioquia sigue por encima de 3.100 nuevos casos de COVID. Medellín habilita otro centro comercial para vacunación masiva. Lluvias en Urabá afectaron a 3 municipios y a más de 350 familias. El Cesar, uno de los departamentos con mayor rezago institucional. Un 23% de las madres vallenatas están totalmente desempleadas. En el Cesar, más de 7.000 docentes serán vacunados. En Valledupar se adelanta el proceso para el estatuto temporal de migrantes venezolanos. Gremios del Cesar solicitaron una audiencia con el gobernador lo más pronto posible para definir políticas de reactivación. Encuentra muerto administrador de finca en Valledupar. En las aguas de Virico se inicia la veeduría futbolística rumbo al 2023. Telecaribe estrena hoy la serie Hombre de Dios, entre el cielo y el infierno, hoy a las 8:30 de la noche. EPA Colombia, la polémica, se ganó una demanda por likes con Andrea Valdirí, manifestante. En San Alberto seguiremos obstruyendo las vías indefinidamente. Acercamiento entre comerciantes y la alcaldía de Manaure para conocer detalles de la obra del nuevo mercado público. Son parte del día a día de lo que está pasando. Arquitectos de La Guajira denuncian que no son tenidos en cuenta en la ejecución de proyectos macro. Hay un alto flujo de migrantes y eso desborda la atención y capacidad de la personería. Lo están diciendo los personeros nacionales a nivel nacional. Copor Guajira desarrolla mesas públicas de participación ciudadana para construcción del capítulo independiente de inversiones con cargo del Sistema General de Regalía. Señores, nos estamos yendo a los estudios a esta hora. Ya regresamos, Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Y en un informe especial que nos envía una colega, Hilda Rosa Boscán, donde nos muestra pedacitos de la costa y de esa costa colombiana que se ve involucrada en este proceso también de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Vamos a escuchar este relato de pedacitos de la costa. El programa Siempre Venezuela de Radio San José de Cúcuta 1160 AM, junto a sus emisoras hermanas La Voz de la Gran Colombia y Aruba Estéreo, presentan Pedacitos de la Costa, un espacio producido y conducido por la periodista Hilda Rosa Boscán desde Cartagena de Indias para conocer más sobre los pueblos del Atlántico colombiano.
Oriundas del primer pueblo libre de esclavitud en América, San Basilio de Palenque, proclamado en el año 2005 como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad y catalogado como el Rincón de África en Colombia, las palenqueras son un ícono cultural e histórico de Cartagena de Indias, con sus radiantes sonrisas y coloridos vestidos que recorren las calles de la Heroica, ofreciendo a visitantes y locales las dulces creaciones gastronómicas de la región. La imagen de estas hermosas mujeres afrocolombianas engalanan los recuerdos de infinidad de turistas de todo el mundo que ven casi obligado el tomarse una selfie con ellas, pues la gran palangana que llevan sobre su cabeza, repleta de frutos y deliciosos dulces criollos, ofrecen una estampa digna de recordar. Pero no solo representan alegría y colorido, con llamativos trajes de falda ancha y grandes turbantes, pues su pueblo lleva consigo una historia de gran valentía y orgullo desde los tiempos de la colonia. San Basilio de Palenque se encuentra en el corregimiento de Maates, en el departamento de Bolívar, a 3 horas de la capital, Cartagena de Indias. Es un poblado fundado por los esclavos que escaparon del dominio español y se dedicaron a resguardar como valioso tesoro el arte, la cultura, la comida y el folclore africano. Sus antecesoras trenzaban en su cabello un mapa graficando los caminos que habían recorrido para luego planear su fuga y liberarse de la opresión a la que eran sometidos. La otra finalidad de sus peinados eran esconder pepitas de oro conseguidas durante sus jornadas de arduo trabajo en las minas, además de guardar semillas para garantizar lo que hoy se conoce como la seguridad alimentaria de su comunidad. Las palenqueras son descendientes de estos esclavos, que gracias a su lucha y tenacidad lograron construir palenques en recónditos lugares de las montañas para proteger sus costumbres, tradiciones y garantizar su preciada libertad. Afortunadamente, hoy atraviesan de nuevo las murallas para transitar las calles y monumentos cartageneros, deslumbrando con su preciosa imagen desde el amanecer hasta que el sol funde sus rayos en el mar Caribe. Este fue un pedacito de la costa, espacio producido y conducido por la periodista Hilda Rosa Boscán desde Cartagena de Indias para el programa Siempre Venezuela de Radio San José de Cúcuta 1160 AM junto a las emisoras La Voz de la Gran Colombia y Aruba Estéreo. Si vamos conociendo un poco de la historia, de la inclusión que tenemos los pueblos colombo-venezolanos de esa costa en Colombia que también está mostrando esa cara bonita, esa historia, y eso queremos empezar a tener esa parte más tranquila, esa parte histórica que muchos no conocemos, y más en Siempre Venezuela, Venezuela siempre se tiene ese aspecto de empezar a conocer de Colombia. Y también hablábamos con Gaby de empezar a conocer esas historias y esos pedacitos de Venezuela en tics pequeñitos. Claro que sí, Nancy, van a ver, audiencia, cómo vamos a ir mostrando un poquito de la cultura colombo-venezolana, que a la larga somos dos pueblos hermanos. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos con nuestra primera pausa comercial y musical. Bueno, escuchamos a Fanny Lu con Celos. Qué enfermedad más fea esa, la de los celos. Bueno, y con este tema, celos, seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síganos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, y en este enlace con Radio Delfín 1060 AM. Y se ha convertido la Universidad Central en una crisis total, en un desamparo, pues el patrimonio de la humanidad está totalmente en riesgo. La Universidad Central de Venezuela atraviesa por su peor crisis en casi 300 años de historias: grietas en los techos y paredes, ventanas rotas, puertas dañadas, pasillos a oscuras, obras de arte totalmente deterioradas, salones llenos de polvo y de telarañas, baños fuera de servicio, y la naturaleza reclamando espacios en las áreas verdes donde forman parte de ese paisaje en la máxima casa de estudio de este país. La infraestructura de la ciudad universitaria pues se encuentra gravemente afectada. Fundada el 22 de diciembre de 1721, la Universidad Central de Venezuela es la institución de educación superior más antigua del país, y pese a que su sede principal está en la ciudad universitaria en Caracas, fue declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Hoy día este complejo pues evidencia el total abandono que ha sufrido por parte del Estado venezolano. Desde el año 2008 pues ha reducido casi el 99% del presupuesto requerido por esta institución. Casi 300 años de historia y siendo la más vieja de la República, la casa que vende y además se vence con las sombras, atraviesa por la peor crisis desde su fundación. Esto es muy lamentable. Así se ha venido registrando todas las instituciones educativas en el país. Un gobierno indolente que ha dejado acabar las universidades, la infraestructura de las universidades, de los centros, de los claustros educativos, que son esos que aportan a que la sociedad crezca de la mejor manera. Y en el 2020 el régimen solo aprobó el 0,97%, Gabriela, del presupuesto solicitado por la universidad. Se pagó durante 6 meses y quedó pendiente la mitad. Para el año 2021, o sea, para este en el que estamos, se aprobó únicamente el 2,7% del monto solicitado. Hasta el momento no se ha recibido un bolívar más. Es evidencia de que el compromiso que se tiene con la universidad sobre mantenimiento, sobre las obras, sobre el mantenimiento de las obras, sobre la estructura, sobre el paisajismo de la universidad, de esta ciudad universitaria, especialmente en estas dos últimas, pues ambas deben realizarse, deben mantenerse. Pero ante esto no se ha pronunciado nadie, y esto pues es lo que ha reiterado la rectora de la UCB, Cecilia García Arocha. Lamentablemente es una situación caótica que se viene presentando con todos los claustros educativos, los universitarios, los colegios básicos en primaria y secundaria. Para eso el gobierno de facto de Nicolás Maduro pues ha dicho: vamos a recobrar la educación, vamos a crear la educación virtual. Y ante eso también se ve que no se tienen servicios, no se tiene energía, no se tiene internet. Si no tenemos energía no podemos tener internet. No todos tienen acceso a su red Wi-Fi, no todos tienen acceso a la posibilidad de tener un aparato electrónico. Lo mínimo que es un celular no lo pueden tener para tener una educación de calidad. Así se viene presentando esto, el 0,97, o sea, lamentablemente 0,97 el de presupuesto el año pasado solicitado, y este año solo le dieron el 2,7%, lamentablemente así está. Hay que pensar qué haría el gobernante Nicolás Maduro con el 2,6% de su sueldo. O sea, de verdad, no hay manera de hacerles ver al gobierno de turno en Venezuela, al gobierno de facto, cómo va a radicar esto en las generaciones que ahorita se están formando y las que se van a formar. O sea, realmente lamentable esta desidia en las instituciones, y no porque no se haya podido, sino porque no se ha querido. Y en estos momentos, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura, desde Barranca, el departamento de La Guajira. Ya en nuestro segundo reporte desde el departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy, con una leyenda que parece cada día más viva. Estamos hablando del inmortal cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Con un tema del doctor Hernán Vaquero Bracho, vamos a hablar hoy del cacique de la Junta. Sin duda, Diomedes Díaz es un personaje nacional, alrededor del cual se tejen y se han tejido a diario sucesos fabulosos y que por su estilo de vida estuvo cubierto por cierto misticismo. Por todo ello, sin entrar a considerar su hazaña musical y su indiscutible liderazgo en el vallenato desde hace muchas décadas. El cacique de la Junta es una leyenda que parece cada vez más viva, parodiando a Alberto Linero, el man está vivo. Esta leyenda de la música vallenata nació a las 7 de la mañana del año 1957, un 26 de mayo, en la finca Carrizal, hace 64 años cerca de la Junta, y aún después de muerto no tiene final.
A pesar de las quejas del alma y de la vida, el folclore lo necesita de manera incondicional para que el vallenato siga perdurando a través de la historia. ¿Recuerdan sus amigos cercanos que por el año 1974, en la Junta, cada vez que se organizaba una parranda vallenata, se colaba a Diomedes, que no era invitado para evitar que dañara la fiesta con su intridente voz que le ganó el apelativo del Chivato, por cuenta de otro amigo entrañable, el guarachero y siempre recordado Pillayo? El cacique era consciente de su limitación vocal y lo único que perseguía con tales afiliaciones era promocionar las canciones que ya escribía y empezaban a gustar en su entorno más cercano. Desde tiempo atrás a esa fecha, Diomedes era protegido por su tío Martín Maestre, ya fallecido, que fue otro grande del acordeón y de la composición vallenata. Tal parece que entre 1974 y 1975, Martín se entregó de lleno a la tarea de pulir a su pollito tanto en la creación de canciones como en el canto. Diomedes, tan buen alumno que en breve Jorge Quiroz y Luciano Poveda le graban su primer tema, La Negra, razón por la cual se vincula a Radio Guatapurí en Valledupar como mensajero, pero con la real intención de impulsar la difusión de esa obra y su sueño que se convirtió en realidad. Diomedes siempre fue un soñador desde que vendía arepas en la calle de Villanueva, en el barrio El Hormigueral, y cuando estudió la primaria en el Colegio Liceo Colombia del recordado profesor Peñalosa. Pero lo mejor estaba por suceder. La amistad con el inmortalizado Rafael Orozco a través de las competencias en las semanas culturales del Colegio La Perena en Valledupar, y luego los contactos que estableció con Emilio Oviedo dieron paso a su primer gran éxito musical, Cariñito de mi vida, en el cual además lo bautizó con el célebre seudónimo de El Cacique de la Junta. Diomedes rápidamente se vinculó como auxiliar del grupo musical de Miguel López y Freddy Peralta. Esto le grabaron algunas canciones como Dolor de Cabeza y varias veces le dieron la oportunidad para hacer cortas presentaciones como cantante. Según cuenta Pablo López, Miguel solía llevárselo a las parrandas como voz líder. En una de esas reuniones vallenatas con Miguel recibió su primera novilla de regalo. Eso fue en Fundación Magdalena. En 1976, Diomedes logra el tercer puesto de la canción inédita del Festival Vallenato con el tema Hijo Agradecido, y allí hizo contacto con Nafer Durán para grabar su primer larga duración. De esa producción se destacó el tema de la autoría El Chanchullito, y poco después Pablo López lo presenta a Gabriel Muñoz en Casa de Tenis López de Canales, en La Paz, en el Cesar, donde se organizó una parranda para sellar la unión con Alberto El Debe López y su vinculación con el sello CBS, que más tarde tomó el nombre de Sony Music. De allí en adelante la historia es de todos conocida. Los éxitos se sucedieron de manera vertiginosa y ascendente en compañía del mismo Debe López, Juancho Roy, Colacho Mendoza, El Cocha Molina, Franco Argüelles, Juancho de la Espriella, Iván Zuleta y por último con el rey vallenato Alvarito López. Diomedes trabajó duro y parejo durante más de 30 años para convertirse en el artista colombiano con más discos vendido en la historia, con más de 16 millones de copias. Su producción musical más vendida hasta ahora es Título de Amor, 1.400.000 copias, y así lo confirman, cosa que hasta ahora ningún artista de este género ha podido superar. Con Juancho Roy hizo la mejor jugada del ajedrez musical y cada producción vendió aproximadamente cerca de 500.000 de ejemplares. Su presencia fue prenda de garantía para el éxito de cualquier concierto, aunque presentaban las fallas por todos ya conocidas. Su concierto desde hace más de 20 años, la gente ya no baila, solo escucha, aplauden y gritan. De todas maneras, no hay que olvidar que además Diomedes es uno de los grandes compositores colombianos. Basta con recordar Bonita, que fue el tema de la exitosa novela de Canal Caracol, donde se refleja la vida de este gran artista. Te necesito, mi muchacho y cientos más. Sin embargo, ser una indiscutible celebridad también le hizo heredar varios de los problemas que implican ser fuente de la noticia. Sobre su nombre y la estela que fulguran además se han hecho algunos comentarios negativos, y la prensa aún después de muerto aprovecha esa coyuntura. Varios factores, incluyendo el exceso de trabajo, problemas en la administración de su empresa, problemas de salud, fueron los que lo afectaron en los últimos años, o simplemente causas ajenas y no ajenas a su voluntad conllevaron a tales situaciones. De todas maneras, hay que ver el magnetismo que dejó este ídolo vallenato. Diomedes cambiaba en segundos la ira popular por la aclamación.
No obstante, el cacique de la Junta fue consciente de lo perecedero de este privilegioso sobre la voluntad de quienes lo aclamaban y aún después de su partida lo siguen aclamando. Pocos conocieron de cerca su mundo, pero de todos modos el cacique sí fue consciente de lo perecedero de este privilegio sobre la voluntad de quienes lo aclamaban y aún después de su partida lo siguen aclamando. Pocos conocieron de cerca el mundo mágico y misterioso de este hombre que fue capaz de llevar al delirio a cientos de miles de personas en minutos, pero quienes tuvieron la mayor posibilidad de compartir con él de cerca lo definieron como un ser tímido y solitario. Diomedes, tal como contó Ernesto McCausland en esa tan recordada entrevista en el año 1991, cuando hablaban acerca de la muerte y manifestaba que no quería morirse, que eso de estar enterrado con esos calores que hacen ahora no era lo que él quería, y se imaginó su entierro bonito con el cajón en el medio, el vendedor de gaseosas, pastelitos y chicles, y a las viudas con pastillas para que no lloraran porque ya tenían plata. Hoy queda recordar su legado musical y un sinnúmero de anécdotas que cuentan sus amigos para recordar su paso por este mundo terrenal. Esas son palabras textuales del buen amigo Hernán Vaquero Bracho, el inmortal cacique de la Junta, una leyenda que parece cada día más viva. Desde Barranca, Carlos Ucategui, el Miura, en La Guajira, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bendiciones para todos, feliz día. Y este pues fue ese segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui desde La Guajira. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, y Cáritas muestra los grados de desnutrición infantil que han venido en aumento, un 73% durante esta pandemia. Y lo que vamos de la pandemia, llevamos año y medio de pandemia. Susana Rafaggi, representante de esta institución, apuntó que no se ha podido retomar los bajos niveles de desnutrición infantil que se habían logrado antes de esta crisis sanitaria. La pandemia pues incrementó la desnutrición infantil en el país con este 73%, según lo ha revelado la socióloga Susana Rafaggi, representante de Cáritas Venezuela. A su modo de ver, de todo este producto de las dificultades para la generación de ingresos, pues que ha tenido la población a nivel de la informalidad. Y en declaraciones al programa En Contexto en Unión Radio, Rafaela apuntó que actualmente ha mejorado un poco la situación por efecto de las semanas de flexibilización sobre la actividad económica, pero no se ha podido retomar los bajos niveles de desnutrición infantil que habían logrado antes de la pandemia. No obstante, ante esto, pues la experta viene diciendo y advierte que esta situación es bastante crítica y además tiende a empeorar hasta que se haga las diferentes rectificaciones económicas necesarias que necesita el país. Raferi reiteró que el país es impulso de instrumentación del hambre como una estrategia de control. Y eso se sabe, es una estrategia que el gobierno tiene, empezar a tener estos índices de desnutrición, de no proveer la vida necesaria, de no proveer la canasta necesaria familiar para que la familia venezolana no sufra toda esta catástrofe, y no solo los niños. Hemos visto cómo están los niveles de desnutrición en aquellos presos políticos, en aquellos presos que están ahí detrás de esos barrotes, sufriendo maltrato psicológico, sufriendo enfermedades que ya se habían erradicado. La tuberculosis ha matado a miles en este momento, a muchos. El cáncer, enfermedades base, el hambre, porque los han castigado y les han dicho, si ustedes siguen alegando, pues no tienen agua, no tienen comida, no tienen la posibilidad, Gabriela y audiencia, de tener un médico que vaya y los revise. Así que esos grados de desnutrición no solo se vienen presentando en los niños. Esta tasa es muy elevada, una tasa del 73% en solo pandemia con año y medio que se ha identificado. ¿Qué podemos hablar de esa que no está mostrando esa tasa real que tiene el gobierno
con todo el pueblo venezolano, cómo se ha venido mostrando todos estos niveles de cifras. Y lamentablemente, audiencia, los números parecen no favorecer en ningún ámbito al pueblo de Venezuela. No vamos a separarnos un poco de lo que es el régimen, porque realmente el que más sale desfavorecido es el pueblo venezolano. Y en ese orden de ideas se comenta y se dice que el salario de los empleados públicos en Venezuela cayó un 99% en 8 años. ¿Qué sucede? El gobierno se sigue escudando en las sanciones económicas que Estados Unidos tiene sobre Venezuela para decir que ellos no pueden pagar más a los empleados públicos. Pero se ha hecho un estudio reciente en donde se evaluaron el listado de países que están siendo sancionados por Estados Unidos, y esta lista contempla 43 naciones. Y en estas 43 naciones, la única que tiene salarios de papel, de nomenclatura, porque eso no se puede llamar salarios. Recordemos que estamos por el orden de los 3 o 4 dólares, que si lo llevamos a pesos no llegan ni a los 15,000 pesos, ¿ok? Entonces, la excusa es las sanciones, pero hay otros 42 países que comparten esta lamentable presión y ninguno tiene este problema. De por sí dice, para efecto de este estudio, los ajustes salariales desde 2013 hasta el 2021 de 471 bajó a 3,50 dólares según la tasa oficial. Un trabajador venezolano debe trabajar 130 meses para poder alimentarse. Entonces, venimos escuchando la desnutrición en muchas partes, enfermos, presos políticos, ahora la infancia que también está creciendo ese nivel de desnutrición. ¿De dónde viene? Bueno, aquí está, 99% en 8 años. Es decir, ahora sí es verdad que los salarios públicos en Venezuela se puede decir que no valen nada. Es un 1% lo que vale en función. Y a esto se suma otra lamentable estadística. 59% de la población actualmente es económicamente activa, de los que pueden trabajar, ¿no? Ya sacando a los adultos mayores y sacando a los menores de edad, de ese 100%, solo el 59% de la población que puede laborar o económicamente activa están trabajando. ¿Por qué? Bueno, volvemos a lo mismo. El bajo sueldo de los empleados, el sector público, la industria cotizada por los trabajadores no pagan lo que deben pagar, y aún así están pagando, el sector privado está pagando más de 3 y 4 dólares, pero es que no alcanza con una cesta básica que está rondando los 300 y los 400 dólares. De acuerdo a datos publicados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID, solo el 59% de las personas que tienen fuerza productiva pueden trabajar. Eso entonces se va a el otro 51% estaría entonces laborando informalmente, llevando productos de Colombia para Venezuela. Es por eso que hay tanto flujo migratorio, es por eso que sigue activa la frontera a pesar de que no se abre. Entonces, ese es como que el trasfondo que hay y por qué la situación en Venezuela está tan crítica. Y en Venezuela siempre queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura, toda esa audiencia, y en el control máster a Robinson Cárdenas. En Siempre Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, y le poníamos condimento esta tarde, sal y menta de los melódicos. Y así a ver si alguien por ahí se le coloca un poquito de pimienta, ¿no? Para ver si, porque le tiene sal, menta, y a ver si le colocamos un poquito de que está que llora, ya el control master está que llora, no sabemos por qué, cuál es el motivo, las circunstancias.
tiene a alguien ahí al lado que le puede realizar reanimación con ese estado emocional en el que está, pero bueno, ahí vamos para adelante. Así es, señor Alex Meneses. Y en este triple enlace en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, pues iniciamos esta segunda hora en Radio San José 1160 y en ese enlace con La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Así iniciamos esta segunda hora de ronda informativa. En el segmento anterior hablábamos sobre cómo estaban esos salarios irrisorios, un 99% que marca un hito en la historia. Lamentablemente se está viendo así y así lo están calificando las enfermeras y camareras del Hospital de San Cristóbal, porque cambiar zapatos y cambiar uniformes pues se les ha vuelto un imposible y esos son sus herramientas laborales. Tener sus zapatos y sus uniformes pues se les ha vuelto así. Anualmente pues el personal del Hospital Central de San Cristóbal recibía un bono para la compra de estos uniformes. Desde que el centro asistencial no le llegó presupuesto, pues esto ha dejado de ocurrir. Con las suelas raspadas están los zapatos de las enfermeras y camareras del Hospital Central de San Cristóbal. Los bajos salarios, $4 mensuales, no les ha permitido cambiar el calzado ni el uniforme desde hace más de 4 años. Imagínense, más de 4 años con unos uniformes que no han podido cambiarlos. Hay quienes cumplen 7 años, imagínense, unos tienen 4, otros tienen 7 años de tener el mismo pantalón, la misma chaqueta para ir a ese centro de salud. Ya ustedes se pueden imaginar cómo están esos uniformes, de mirarme y no tocarme, de cómo están sus calzados. Carisma, valentía y amor al trabajo es lo que le sobra a este personal. Quienes viven fuera de la capital tachirense caminan largos trayectos de ida y vuelta para llegar a tiempo a cumplir con sus obligaciones, pues el transporte público es totalmente escaso y muchas veces no cuentan con el transporte del centro asistencial. Según un reportaje publicado por el Diario de los Andes, el dinero que reciben no les alcanza ni para cubrir las comidas diarias. Diversas organizaciones pues le proveen alimentos, algunas en la semana, almuerzos y cenas para ayudarlos a continuar con su trabajo, con esta gran labor que vienen desarrollando, darles un incentivo y además agradecerles por lo que hacen en medio de esta crisis humanitaria que enfrenta Venezuela junto con la pandemia del COVID-19. La Secretaría Ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de la Salud, María Ramírez, indicó que hace años los trabajadores recibían un bono anual para cambiar sus uniformes, pero con esta crisis presupuestaria hospitalaria, pues esto ha dejado de ocurrir, lo que los dejó con estos bajos salarios y además sin ese apoyo adicional. Así se viene presentando el panorama de médicos, de enfermeras, de camareros que no tienen la posibilidad de tener un salario que les cubra estas necesidades básicas. No tienen ni siquiera esos uniformes, que deben dárselos porque es una obligación que este personal de sanidad tenga sus uniformes. Aún así, en medio de la pandemia asisten porque tampoco tienen. Uno de los hospitales que más ha sido afectado es el Hospital de San Cristóbal porque no tiene los protocolos de bioseguridad, no tienen guantes, tapabocas, alcohol, no tienen seguridad de absolutamente nada. Y la semana anterior se comentaba que deberían abrirse comedores para cubrir estas necesidades. Lo están haciendo organizaciones o lo están haciendo entes que no tienen nada que ver generando este apoyo. Así se viene presentando la crisis, no solo de salud, sino la crisis humanitaria. Y esto son casos de lesa humanidad. Esto es violación sistemática de derechos humanos, al trabajo, a tener alimentación, a tener salud, porque ni siquiera lo tienen. Esta mañana hablábamos de la presidenta de enfermeras del estado Zulia, que está contagiada de COVID-19, y esta mañana también hacemos acotación, audiencia y Gabriela,
que el ministro de Salud, Carlos Alvarado, decía que ya estaba vacunado el personal sanitario, que los adultos mayores también, que la población con enfermedades bases también. Y entonces, ¿por qué seguimos viendo casos de contagio de COVID-19? Eso es un absurdo total. Totalmente. Seguimos informando. Está relacionado en función a la crisis. La gente no tiene salario para pagar su alimentación. Y aparte, querida audiencia, el sistema alimentario en el país se encuentra en su etapa de mayor inestabilidad y vulnerabilidad. El sistema no está, digamos, blindado de todos estos problemas que surgen en Venezuela. El presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines, Saúl Elías López, fija la siguiente posición y es apenas justa, volvemos a lo mismo. Es lo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo y que tenía la etapa productiva agrícola, ese sector agrícola en muy buena posición en años anteriores, antes de que llegara este nefasto gobierno. Él insta al gobierno de Maduro que debe hacer urgentemente el estudio y publicación de las estadísticas agrícolas, además la formulación y evaluación de las políticas y los apoyos requeridos para el sistema que garanticen la tan anhelada seguridad alimentaria, asegurando que esto es imprescindible para, escuchen bien, garantizar la recapitalización del sector primario, la reactivación de la agroindustria y además la mejora de los canales de comercialización, haciendo el sistema sostenible, eficiente y equitativo. En otras palabras, si no hay planificación, si no hay resiembra, si no hay recapitalización, si no hay créditos, ¿qué queda para el sector agroproductivo? Dejar de producir, minimizar aún más la cantidad de disponibilidad de alimentos con el que cuenta el venezolano de a pie para poder alimentarse. Y bueno, triste de verdad ver cómo la mirada indolente de la cero planificación, de la cero inversión, y aún así hacen temas o alardes como buscar inversión extranjera. No, señora, arregle la casa primero, arregle los sectores primarios con el que su pueblo se va a alimentar y, pues sí, échele una mirada a la inversión extranjera, pero cuide primero su casita. Vamos con un video que está evaluando Leopoldo López, donde ratificó, y esto lo hizo en un evento de democracia que se realizó en Perú, donde dice que Venezuela es el país más pobre de América Latina. Hermanas, hermanos, también para pedir la solidaridad de algo que tanto hablamos los latinoamericanos, la unión latinoamericana, y en estos momentos la necesitamos más que nunca. Y nosotros también venimos humildemente a decirles cómo fue nuestra experiencia. En los años 90 en Venezuela había un desencanto con la política. No se habían hecho las reformas políticas que correspondían. Y se presentó una propuesta que supuestamente iba a solucionar todos los problemas. La constituyente. Una nueva constitución. Y dentro de esa idea cabían todas las esperanzas y metieron todas las esperanzas de cambio que teníamos los venezolanos. El proyecto comenzó mal. Con 54% de los votos obtuvo el oficialismo en aquel momento el 93% de los puestos. Se creó una falsa imagen, otro espejismo de supermayoría. Y a partir de allí cambiaron los poderes públicos en Venezuela. Y al año siguiente de aprobar la Constitución, cambiaron las autoridades del Tribunal Supremo, de la Fiscalía, de la Defensoría, del Consejo Nacional Electoral, de las gobernaciones, las alcaldías, de todas las autoridades. Y Venezuela pasó de ser un país con una democracia en dificultades, como cualquier país que tiene un sistema democrático, a comenzar a transitar hacia la dictadura, desde el año 99. Pero hubo momentos y hubo años de espejismo, como lo dije anteriormente, por el petróleo y por la manera como se interpretaba lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Lamentablemente el modelo reventó.
y reventó en la cara de los venezolanos. Hoy nuestro país registra un 90% de pobreza. 60%, 6 de cada 10 venezolanos viven en pobreza extrema. No pueden comer 2 veces al día, no tienen agua potable, no tienen acceso a la luz eléctrica, no tienen acceso a transporte público, no tienen acceso a empleo. Bueno, ese es el reporte y es lo que está mostrando Leopoldo López, una realidad cierta, un 90% de pobreza extrema, un 60% que está aún más en pobreza. O sea, lamentablemente Venezuela ha caído en este descuido. No tienen, es la palabra que se ha mencionado más, no tienen servicios, no tienen estudio, no tienen garantías de salud, no tienen, porque el gobierno no quiere, no puede, o no le da la gana, así de sencillo, de sacar a ese pueblo venezolano adelante. Por eso estábamos viendo cómo la migración sigue saliendo por las trochas, porque aún así, él colocaba 3 puntos sobre la mesa la semana anterior, con el tema de la reapertura para el 1 de junio de las fronteras. Pero el señor Bernal dijo que no se va a abrir la frontera, que el gobierno venezolano no autorizaba, y no autorizaba reabrir las fronteras. ¿Por qué? Porque según el señor Bernal, Norte de Santander tiene unas cifras elevadísimas de COVID-19 y va a contagiar a Venezuela. Así de sencillo lo ha dicho él. Entonces no se reabren, según el gobierno venezolano, no se reabren las fronteras el 1, porque Norte de Santander sus cifras son súper elevadas. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y a esta hora escuchamos el primer reporte de nuestro compañero Alan Peralta. Para Siempre Venezuela, desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. En Venezuela tenemos un dicho, el dicho es el siguiente, que si no lo agarra el chingo, lo agarra el sin narices. Es decir, es inevitable una situación difícil, generalmente difícil. Cuando uno dice esto, es cuando se trata de hablar de situaciones difíciles, personales o generales de un país o una sociedad. Bueno, elpitazo.com nos trae esta información. En 13 estados de Venezuela hay un déficit de al menos 654 ambulancias. La mayoría de los hospitales ambulatorios de los 13 estados de Venezuela que fueron analizados en este trabajo se encuentran sin ambulancias. Dependen de apoyo de Protección Civil y de Cuerpo de Bomberos, cuyas unidades registran fallas mecánicas. Familiares de los pacientes se ven obligados a cancelar traslados en dólares en ambulancias privadas. Es lo que afirma este trabajo de elpitazo.com. E indica también que solo 164 ambulancias se encuentran operativas en 13 estados de Venezuela para atender a 20 millones de habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Esto es impresionante. En un país que tiene la pandemia, que tiene la crisis del sector salud, que los hospitales se están cayendo, que no hay enfermeros, que no hay médicos, que los médicos y enfermeros están falleciendo por el COVID-19, que hay toda una situación de precariedad para el sistema de salud. Ocurre esto también, algo que no se había visto, pero que lo detalla con mucha claridad y crudeza este trabajo de la periodista venezolana Mariana Duque a través de este portal El Pitazo. 164 ambulancias en 13 estados de Venezuela para atender a 20 millones de habitantes. Los estados son Táchira, Mérida, Trujillo, Distrito Capital, Vargas, Carabobo, Aragua, Miranda, Falcón, Apure, Cojedes, Portuguesa y Barinas, donde hay 487 ambulancias dañadas, pertenecientes a centros médicos, organismos de prevención y rescate, la mayoría de ellas viejas y con fallas mecánicas. La Organización Mundial de la Salud establece que por cada 25.000 habitantes debe haber al menos una ambulancia. Parámetros alejados de la realidad en Venezuela, donde para 20 millones de personas hay un déficit de 654 ambulancias, lo que demuestra a las claras que el país está muy grave en materia de salud.
no hay para trasladar a las personas. Y por eso es que hemos visto imágenes recurrentes de traslados en camiones, en tolvas de camiones, con animales de tracción, en moto. Hemos visto imágenes también, incluso una muy deplorable, de la imagen de unas personas trasladadas en un camión de basura. Estos factores son críticos. Una reparación de una ambulancia de esta cuesta entre $1,000 y $7,000. Y uno llega a decir que si hay 164 ambulancias operativas para 20 millones de habitantes, ¿qué queda para el sector salud en Venezuela? En donde, como repito, según este trabajo de Mariana Duque, se está trasladando a algunas personas, a algunos pacientes en ambulancias que cobran en dólares. Bueno, la situación de la falta de gasolina, la situación de falta de combustible, también hay que tomarla en consideración para este tema, pero es crítica realmente la situación del sector salud, en donde no solamente son las infraestructuras, los edificios, el personal, la pandemia, sino ahora se le agrega el elemento de que no hay ambulancias para trasladar a los pacientes. Qué crítica esta situación. Este fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Gracias, Alan, por tu reporte. A esta hora nos vamos a nuestra pausa comercial y musical. Frío y distante, así estamos aquí en cabina. Frío por el aire acondicionado y distante por la seguridad. Protocolo de bioseguridad. Sí, protocolo de bioseguridad. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, y en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Y en otro orden de ideas y de información, estamos desesperados. Madres de militar secuestrado por las FARC exigen la liberación de sus hijos. Petra Hernández exigió la liberación de su hijo, el militar Dani Vázquez, quien se encuentra secuestrado por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La mujer pues exhortó a las autoridades a informar sobre la situación y a tomar medidas que puedan desembocar en la libertad de estos soldados. La ONG Fundaredes ha publicado un video en su cuenta de Twitter en el que Hernández subraya que no tiene comunicación con su hijo desde el pasado 23 de abril. En aquella ocasión estaba en una operación militar en el estado Apure, pero en medio de estos combates en esa entidad terminó en manos de la guerrilla colombiana. Me dijo a las autoridades competentes por el hecho ocurrido del pasado 23 de abril en el estado Apure, en donde mi hijo fue enviado a una operación militar, y hasta esta fecha pues no he tenido ninguna respuesta del gobierno. Como madre, familiares y amigos exigimos que nos den respuesta de mi hijo, porque el día a día estamos desesperados y además estamos viviendo en una zozobra. Esto pues es lo que ha venido reiterando en el día de hoy. La Fuerza Armada Nacional, las FAN, protagonizan enfrentamientos en contra de presuntos guerrilleros de la disidencia de la FARC. Esta situación pues ha generado ya este desplazamiento de más de 6,000 personas, y esto pues es la denuncia de violación de los derechos humanos, la muerte y el secuestro de soldados, incluyendo al sargento mayor de Tercera Vázquez. Esto es el grito desesperado de una madre por su hijo y por decirle al gobierno: oiga, despierte, usted no se ha pronunciado ante esta situación. Usted está preguntando por qué la Corte Penal Internacional está diciendo que Venezuela va a ser y es denunciado por casos de lesa humanidad. Usted, el gobierno de Nicolás está preguntando por qué la Corte Penal Internacional está diciendo, bueno, aquí hay que pagar, quienes están cometiendo los delitos de violación de los derechos humanos tienen que pagar, y todavía preguntan por qué están la Corte Penal Internacional realizando esto. Pues porque acá existe una madre y muchas que están pidiendo la liberación de sus hijos, que cayeron en manos de las FARC,
de estas fuerzas revolucionarias colombianas, de esa fuerza que se llevó el gobierno para instaurarlo allá, que le entregó la soberanía. Cuando se llenan la boca y se jactan diciendo es que defendemos el territorio venezolano, es que esta es nuestra soberanía y no la van a quitar, pues ya la entregaron, lamentablemente ya la entregaron. Así se viene presentando esta situación. Así es, Nancy. Seguimos también con las aguas negras se desbordan en varias comunidades de Maracay. De verdad que no hay un área en donde se pueda decir que hay eficiencia en el trabajo de los gobernantes y las entidades públicas. ¿Cómo es posible que con las llegadas de la lluvia, porque estamos en periodo lluvioso, se haya agudizado el problema de drenaje de las aguas negras en zonas como San Ignacio, La Esmeralda, Santa Ana, Barrio Libertador, Montaña Fresca, La Lagunita? Por ejemplo, en donde colapsó las tuberías de agua servida y en algunas comunidades tienen hasta 10 años donde no hay un mantenimiento, una planificación, una limpieza. De verdad, hay que ponerse las pilas y trabajar para que los accidentes, las calamidades que hacen que el estilo de vida de los venezolanos caigan peldaños y peldaños y peldaños, y por eso se siga viendo el flujo de personas que buscan una mejor calidad de vida. Se comentaba que pocas personas pueden comer en Venezuela 3 veces al día. En su mayoría estamos hablando de 2 veces y hay un gran porcentaje que come solamente 1 vez al día. Este es el panorama real de lo que viven los venezolanos. Ahora también, aunado a eso, tener que calarse las aguas negras pasando por su casa, por el frente de su casa y hasta invadiendo su casa por una falta de planificación de limpieza y mantenimiento. Y aunado a eso, vamos a escuchar quienes estamos a través o quienes están a través del dial 1160 y quienes están en las redes sociales, esa gran tristeza que se viene presentando del éxodo venezolano y de ese éxodo venezolano que ha salido por todas las fronteras. La semana anterior veíamos cómo un adulto mayor, la señora Irma, cruzaba el río Bravo, cruzaba exponiendo su vida, un adulto mayor que debe estar en su casa y lo hemos venido denotando. Debe estar en su casa, en esa que construyó durante muchos años, que se esforzó por trabajar, por darle calidad de vida a sus hijos y por mantener ella también su calidad de vida, se atrevió a cruzar el río. Y además, ella en este momento, para la honra y gloria de Dios, está con su familia, ya está con su hija, con sus nietos, está allá. Pero ahí siguen llegando, cruzando la frontera sur de Estados Unidos del Río Grande. Pero veamos en video esta situación de este éxodo venezolano. Vendrán tiempos mejores. Y urge ese cambio, como lo decía uno de los migrantes que estaba cruzando ahí, sueños e ilusiones vienen en esta mochila, una mochila de la cual le tocó dejar todo, como lo veníamos reiterando, como lo hemos venido hablando, vender su casa, su carro, dejar su trabajo, por un gobierno, un régimen criminal, un régimen que no piensa sino en su propio beneficio, en llenar sus arcas y en terminar de destruir a un gran país, con un gran talento humano que ha salido a esparcirse por todo el mundo y que cada día ese migrante venezolano recibe en muchas ocasiones y en la mayoría ayudas, pero también sufre la xenofobia, también sufre el desprecio, también sufre, como decía alguien en estos días, llegaron una palabra que al venezolano en este momento le está costando mucho, y llegaron los venecos. Así los están estigmatizando a nivel mundial. Esto, lamentablemente, es lo que no queremos en muchos países. Sigamos buscando la democracia, la libertad. Busquemos, no nos dejemos convencer. No nos dejemos convencer, porque eso es lo que estamos buscando. Y se está buscando a una corona. Se está buscando la corona de Colombia. Pues no permitamos nosotros como colombianos llegar a esto. Siempre hemos sido migrantes a través de la historia, porque todos los seres humanos hemos sido migrantes y seguiremos siendo migrantes.
El simplemente hecho de salir de acá hasta Pamplona o de ir a Bucaramanga o de ir a Bogotá, somos migrantes porque llegamos a una tierra que no es la nuestra. Desde ese momento, pero si queremos tener un país democrático, libre, justo, peleemos con argumentación. Busquemos mesas de diálogo, pero no permitamos lo que se está ocurriendo en este momento con un régimen criminal, con una narcodictadura, que es lo que se tiene en Venezuela. Así se viene presentando todo este panorama. Lamentablemente es eso, duele ver estos videos, duele ver cómo tienen que atravesar, no solo los jóvenes, Gabriela, no solo el niño, ese adulto mayor, que no debería estar ahí, pasando todas esas penurias. Eso es lo que aún todavía más duele. Es más todavía, corre por las venas, así usted no sea venezolano, imposible que sea indolente. El hecho de ver el sufrimiento de su hermano, porque somos hijos de Dios, lamentablemente, es así, duele ver cómo están saliendo, cómo están aguantando hambre, cómo no se tienen las garantías, y si nos quedamos allá, pues igualmente vamos a padecer, vamos a seguir padeciendo si no estamos en medio y si no estamos de acuerdo con esta dictadura. Así es, Nancy. Bueno, y a esta hora en Siempre Venezuela Siempre, escuchemos a Alan Peralta en su segundo reporte. Para Siempre Venezuela, desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Y supuestamente Venezuela inició ayer domingo, una jornada de vacunación masiva desarrollada por el gobierno de facto de Nicolás Maduro a través de su Ministerio de Salud. Pues bien, el ministro de Salud anunció que se inició este nuevo plan de vacunación contra el COVID-19, que constaría de 27 puestos de vacunación, cada uno de ellos con una capacidad de administrar entre 600 y 1.000 dosis de vacuna por día. Hasta ahora, Venezuela es el país del continente con la tasa de vacunación contra el COVID-19 más baja de América Latina, con 1.11 vacunas por cada 100 habitantes y solo 316.000 dosis administradas, a razón de 3.500 dosis por día. Estos son los datos que ofrece el doctor Alejandro Crespo Freites a través de su cuenta de Twitter. Pero Alejandro Freites desnuda la mentira del gobierno al insistir que con este plan de vacunación masiva para el mes de octubre ya debería estar vacunado al 70% de la población. Él indica que lo que están anunciando es una capacidad máxima de 27.000 dosis por día, y a ese ritmo llegaríamos a un máximo de 6 millones de dosis en lo que resta de este año. Y necesitamos entre 34 y 46 millones de dosis administradas si queremos lograr vacunar al 70% de los venezolanos antes del año 2022. El ritmo de vacunación requerido, afirma el doctor Alejandro Freites, es de 211.000 dosis de vacuna por día, 1.5 millones semanales. Así como fue una mentira lo que dijeron en diciembre respecto a que vacunarían a 10 millones de venezolanos en 90 días, fue una mentira lo que dijeron en febrero, que en abril empezaría la vacunación masiva. Fue también una mentira lo que dijeron la semana pasada de que 90% de las personas de salud está vacunado en Venezuela. También es mentira que Venezuela llegará a vacunar 70% de su población antes de que termine el año 2021. Afirma el doctor Freites que Venezuela vive en una emergencia humanitaria compleja desde el año 2014. Mentirle al país no cambiará esa realidad. Hay que aceptar estas verdades para poder enfrentarlas, dejar de manejar la salud con criterio político y hacerlo más con criterio sanitario para salvar vidas. Y el doctor Alejandro Freites concluye con algo muy claro. El ministro de Salud, al igual que el gobierno, está mintiendo. Este fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. Bueno, ese fue ese reporte de esas mentiras que el gobierno siempre vive hablando, que ya se busca la manera de él mismo creérselas. Ya ahí no existe más nada, ahí no existe posibilidad de que el gobierno se le siga creyendo toda esta farsa. Y afirman que la Guardia Nacional Bolivariana detuvo un supuesto espía
colombiano en el estado Táchira. Pues efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron en el estado Táchira fronterizo con Colombia a un miembro de la Fuerza Armada del país vecino cuando se encontraba haciendo labores de espionaje en Venezuela. Esto pues es lo que ha informado el Cuerpo de Seguridad. Según esta información difundida en medios estatales este lunes, pues el detenido fue identificado como Jorman Benjamín Ortega Tarazona, quien se encontraba en una actitud totalmente sospechosa a la cercanía del puesto de atención al ciudadano de la localidad de La Vega, Asa, en el municipio tachirense de Córdoba, por lo que fue interceptado por los uniformados. Cuando los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana lo revisaron, encontraron un carnet militar de la Infantería de Marina de Colombia, por lo que fue puesto a la orden de las autoridades competentes para continuar esta investigación. La fuente pues aún no ha precisado qué actitud levantó la sospecha, ni si el detenido había entrado en Venezuela de manera legal, así como tampoco se detalló si el funcionario colombiano explicó el motivo por el que había viajado al país caribeño. La administración de Nicolás Maduro pues ha venido manifestándose y acusa, bueno, usted sabe para dónde va esa acusación, ¿no? Va para el presidente de Colombia, para Iván Duque, de pretender desestabilizar su gobierno en convivencia con Estados Unidos, así como de ser el responsable de diversos ataques a espacios de bienes nacionales del vecino país. No. O sea, ¿cómo continuamos ahí? Continuamos con la farsa, continuamos con que Nicolás Maduro sigue, el gobierno de facto, sigue atendiendo las pesadillas, sabiendo del mundo mágico, y cualquier cosa, cualquier situación que vea, pues ya es esa desestabilización que Colombia le quiere realizar. Ya está infiltrando, así como dijo, que habían infiltrado un grupo para acabar con la vida de Santrix, y salieron ese grupo colombiano que según el gobierno de facto de Nicolás Maduro dijo, bueno, aquí entró ese grupo colombiano, sabía dónde estaba Santrix, y los únicos que sabían dónde estaba Santrix era el gobierno, el mismo gobierno venezolano. Ahí está. Sabemos, ahora, acá no se ha definido, aquí no se ha precisado por qué lo detienen, si había pasado al territorio venezolano o si estaba simplemente en frontera. No se sabe. Es el modus operandi del gobierno de turno, arrestar y luego decir por qué. Es secuestrar. Están secuestrando a distintas nacionalidades. En este caso cae este hermano colombiano, pero ha venido ocurriendo con ciudadanos estadounidenses que primero arrestan y luego miran a ver qué es lo que hacen con eso. Y es por eso que hay posturas tan fuertes, ¿no? Sobre todo de cara a las elecciones de noviembre, como la de María Corina Machado, dirigente opositora, quien dice que estas elecciones son una gran oportunidad para que se caigan las caretas de todas estas personas que le van a lavar la cara al gobierno. Lamentablemente quien participe, dice ella, en esto va a legitimar algo que no es legítimo. No te puedes medir con un gobierno que no es legítimo. Si esto efectivamente ocurre, si el régimen se empeña de avanzar por esta nueva trampa, a lo que así lo denomina ella, a las elecciones, creo que va a convertirse en una línea roja divisoria para aquellos actores que están en la oposición. Bueno, son posturas muy radicales y fuertes. Muy radicales. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a Alex Meneses, al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715, Vanessa Chacón y quien les habló, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana.